Toco un tema delicadísimo en la memoria de los ucranianos de hoy. El episodio probablemente más aterrador del siglo XX, el episodio en torno al cual se ha construido hoy la memoria de los ucranianos y su sentido de ser un pueblo que siempre ha estado amenazado, agredido, etcétera, que debe defenderse. La memoria de los ucranianos, si uno va a ver sus manuales escolares, es que el episodio más aterrador del siglo XX fue el hambre, la hambruna, la gran hambruna de principios de los años 30, cuando el poder soviético desde Moscú, Stalin desde Moscú, intentó imponer a los campesinos de toda la Unión Soviética la gran reforma, la creación de la propiedad colectiva, para quitarles a los campesinos su tierra, su ganado y colectivizarlo todo. Encontró resistencia. Y donde encontró resistencia, no solo en Ucrania, también en otras zonas, en Kazajistán, por ejemplo, el hambre fue. Pero Ucrania era uno de los grandes países campesinos de la Unión Soviética y donde encontró resistencia, Stalin decidió sofocar la resistencia hambrientando a los campesinos, llevándoles los cultivos por la fuerza y dejándolos morir de hambre hasta que aceptaran, incluso deportándolos, pero también la primera etapa de las grandes deportaciones es precisamente confiscar los cultivos a los campesinos y dejar que mueran de hambre, ya que se oponen a la voluntad del poder de Moscú. En la memoria de los ucranianos, esta cuestión estuvo primero sepultada porque durante la Unión Soviética no se debía hablar de ello, negada, y luego emergió con dramatismo tras la caída de la Unión Soviética. Ucrania ha construido el relato de la tragedia del siglo XX en torno a esta verdad que está en el centro de su memoria, sobre cómo millones de personas en Ucrania murieron de hambre por culpa de Moscú. Pero en la memoria de los rusos, si les preguntas cuál es la mayor tragedia del siglo XX, la mayor tragedia del siglo XX es la invasión nazi de la Unión Soviética, la aterradora invasión de un poder asesino que exterminó a millones de personas, deportó a los judíos, abrió los campos de exterminio, gaseó a la gente, quemó aldeas, masacró a civiles y los ucranianos, en parte, fueron cómplices. Los ucranianos, por odio hacia el poder soviético, en parte celebraron la llegada de los nazis y los nazis pudieron reclutar milicias entre los ucranianos, quienes colaboraron en el exterminio de los judíos y así sucesivamente. Y esto también es cierto, realmente sucedió. Entonces ustedes entienden que hay dos pueblos, uno que recuerda la tragedia de la hambruna y el otro que recuerda la tragedia de la invasión nazi. Y cada uno de los dos pueblos en su memoria es el pueblo agredido, el pueblo inocente rodeado de enemigos que ha sufrido en el pasado espantosas injusticias, espantosos horrores, y ambos tienen razón al decir que estas cosas sucedieron y para nosotros son inolvidables. El problema es que cuando crees que todo termina ahí, que tu memoria es lo que vale la pena recordar y lo que les ha sucedido a los demás importa menos, o no importa en absoluto, o no queremos saberlo y no lo sabemos. Sabemos lo que nos ha sucedido y sobre esto establecemos nuestro lugar en el mundo y nuestra agenda política aquí. Ven dónde han llegado y cómo ha terminado todo. No ha terminado en absoluto, pero ¿qué está sucediendo ahora? Hasta hace un mes habría dado un ejemplo más banal en cuántas familias italianas se ha enseñado a los niños a pensar con orgullo en el 25 de abril y a ir a la manifestación cuando llega el 25 de abril. Y en cuántas familias, en cambio, se ha enseñado a los niños que los partisanos no eran precisamente buena gente, que robaron la vaca del abuelo. Eran una chusma, era mejor quedarse en casa. Y Mussolini no era tan malo, ¿sabes? No es como dicen, el régimen no era tan malo. ¿Cuántas familias italianas se decía y se dice esto? Y también ahí está la memoria de cada uno.
En ese caso, para nosotros es más fácil decir que las memorias no son todas iguales, porque luego en la Segunda Guerra Mundial había quienes estaban del lado correcto y quienes estaban del lado equivocado. Sin embargo, no es que la memoria de quien dice bajo el fascismo se vivía bien. El régimen también hizo cosas buenas. No es totalmente falso, ¿entiendes? El punto es que si confundes la memoria con la historia, es decir, con el conocimiento global de lo que ha sucedido y solo ves tu punto de vista, entonces no. Sales, te quedas prisionero de tu punto de vista. No sé si me he explicado, si ustedes también están de acuerdo en que nuestro país es así, por ejemplo. En estas cosas. No, muchas gracias. También por esta comparación, porque luego hay una última pregunta. No era exactamente la última, pero en fin, aquella que yo pensaba que era la última, que es la reflexión que siempre hacemos cuando leemos cosas de historia. La historia debería ayudarnos a ser un poco más objetivos y, de todos modos, a ver las cosas con una amplitud diferente. En resumen, tener en cuenta aspectos más complejos de la realidad y no solo tomar partido. Quizás el problema de situaciones como la que estamos viviendo es que muchos de nosotros estamos más preocupados por alinearnos que por entender lo que está sucediendo, y no es fácil, ni para uno ni para el otro. La reflexión es un poco esto. Hoy, con lo que está ocurriendo, parecería que la humanidad es incapaz de aprender de la historia, de la misma vieja historia de la historia magistral. No sé cómo saldremos de esto. Conocer la historia nunca ha sido suficiente, por supuesto, para no cometer errores. Yo creo que conocer la historia es una de las muchas maneras en que una persona puede tener una mente un poco más abierta, un poco más capaz de entender la complejidad de la realidad. No siempre ha sido así. Ya ha habido épocas en las que se le pedía a la historia que movilizara a la gente, que creara la unidad nacional. Cuando se escribía la historia de Barbarroja y de la Liga Lombarda en el siglo XIX, la preocupación no era tanto decir enseñemos a la gente a razonar, sino decir creemos discursos detrás de los cuales los italianos puedan sentirse todos unidos. Era también una cosa noble, pero diferente de lo que quisiéramos hacer nosotros. Así que me siento en la obligación de decir que al menos en los países occidentales, hoy en día, los historiadores lo que querrían hacer es ayudarnos a recordar que el mundo es complicado, que las razones existen, pero deben ser evaluadas y que no debemos marchar al son de la música, agrupándonos, sin reflexionar sobre las cosas. Luego no es fácil también porque nosotros mismos estamos todos dentro de un mundo en el que, en cambio, tenemos nuestras opiniones y nuestras pasiones, por supuesto. Pero la historia debería servir para eso, para ayudarnos a entender a los demás. Eso es, lo que no significa que debamos aprobarlos, sino que debemos saber que existen. Así como cuando estudiamos el pasado, nos damos cuenta de que nuestros abuelos y bisabuelos no eran como nosotros, no razonaban exactamente como nosotros. En parte tenían ideas diferentes, y los de hace 1000 años tenían ideas aún más diversas, quizás similares a las de personas que vienen de países lejanos y que hoy nos parecen tan extrañas, mientras que nuestros antepasados de hace 1000 años eran así. Esto no debe convertirse en un discurso del tipo, bueno, pero entonces todo es igual. No hay valores. Los nazis o los antinazis son lo mismo porque cada uno tenía sus razones y cada uno pensaba que estaba del lado correcto. No debe ser así, por supuesto, pero debemos acostumbrarnos a pensar que los seres humanos no son necesariamente todos como nosotros, que las cosas que nos parecen justas a nosotros, en otras épocas no parecían justas. Y no nos asustemos cuando nos enfrentamos a estas diferencias. Esto es lo que la historia hoy intenta hacer. Realmente agradezco mucho. No sé si alguien, porque he monopolizado un poco las preguntas, si alguien más tuviera alguna pregunta que hacer. Alguien, entre otras cosas, la he dejado un poco de lado, así que si los grupos de lectura quieren intervenir con algo importante, una pregunta. Entonces está Alessandro que... ¿Puede decirnos algo sobre el asesinato de Lincoln? Cuando le llegue el micrófono, por favor. Del asesinato de Lincoln, pero el asesinato de Lincoln en realidad
Es un episodio muy específico y muy explicable y muy absurdo, en realidad, en el sentido de que es una iniciativa individual. Este que mata a Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, como saben, que lideró el norte en la guerra, que decidió hacer la guerra ante la secesión del sur, porque en teoría también podría haber decidido, está bien, los dejamos ir, hagan. En cambio, Lincoln pensó que su deber como presidente de los Estados Unidos era salvar la Unión e impedir que se rompiera, y al hacer esto se involucró en una guerra que nadie imaginaba que duraría años y costaría tanto. Y en el momento en que la guerra ha terminado, pocos días después de que la guerra ha terminado, el presidente Lincoln fue al teatro en Washington con su esposa. Saben que en esa época se iba al teatro, como se iba al cine hace algunas décadas, casi todas las noches, digamos. Era el pasatiempo nocturno normal. Fue al teatro y en el teatro entró uno en el palco, le disparó un tiro en la nuca y luego escapó. Y luego fue perseguido y asesinado en combate unas semanas después por la caballería que lo seguía. Y este era un actor famoso, un actor de teatro. Se llamaba John Wilkes Booth, un actor muy conocido en su tiempo, tanto que entró al teatro sin que nadie le pidiera el Green Pass porque todos lo conocían. Era como si hubiera sido hoy, no lo sé, Michele Placido para decir, no, ahí está, famosísimo. Entra en el teatro y va a matar a Lincoln porque este actor, este Booth, es un sureño fanático y está convencido de que la derrota del sur es toda culpa de Lincoln y que Lincoln es el peor enemigo del sur, así que quiere vengar al sur. En realidad, hoy, los historiadores tienden a decir que Lincoln era un hombre de reconciliación. Esa reconciliación entre el norte y el sur de la que les he hablado nos ha llevado, sin embargo, 10 o 15 años para llegar. Ha habido 10 o 15 años difíciles con la ocupación militar en el sur y con un rencor que crecía entre la gente. Hoy en día, siempre los historiadores dicen que Lincoln lo habría manejado de otra manera. Hubiera sido más capaz de reconciliar el norte y el sur, y quizás también a los blancos y los negros, quién sabe. Sin embargo, dada la estatura del hombre, era posible, y en cambio, él ha desaparecido. Así que en realidad, Booth ha hecho algo que se ha revelado desastroso, también para el sur, pero él estaba convencido, actuó solo. No hay ninguna conspiración, ninguna rareza. Y era, obviamente, un mundo en el que un presidente de los Estados Unidos iba al teatro y no había guardias de cuerpo, ni tanques afuera, como ahora cuando se desplaza uno de nuestros poderosos.